Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en el libro de San Juan, capítulo 11, que ya mi esposo lo leyó al inicio del culto. Y he titulado esta meditación que vamos a tener de la palabra de Dios con el tema: esta enfermedad no es de muerte. Vemos aquí en el libro de San Juan, capítulo 11, que está refiriéndose sobre la muerte de Lázaro. Y en el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Como sabemos, María, su hermana Marta y su hermano Lázaro eran muy amigos de Jesús. Jesús los amaba y Jesús se quedaba en la casa de ellos cuando pasaba por ahí. Y en este versículo 3 vemos cómo el recado que le dan a Jesús y le dicen: el que amas está enfermo. Jesús los amaba. Tenía una amistad con ellos, así como Jesús nos ama a nosotros. Amén. Amén. Y nosotros le amamos a Él. Pero a veces nosotros pensamos que porque nosotros amamos a Jesús o porque Jesús nos ama a nosotros no nos vamos a enfermar. Y la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero casi siempre cuando nos referimos a este versículo empezamos de la segunda parte, cuando en realidad empieza diciendo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Así inicia. Y después dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Amén. Es decir, no porque somos cristianos, no porque somos líderes, no porque somos pastores, estamos exentos de enfermarnos. No somos superhéroes, no tenemos superpoderes, somos humanos y nos vamos a enfermar de lo que sea, ¿verdad? Sea del COVID, sea de otra enfermedad, nos vamos a enfermar porque estamos en este mundo. Y aquí dice la Biblia que vamos a tener aflicción, no solo porque Jesús nos ama o porque le amamos. Y eso es lo que a veces la gente recrimina, ¿verdad? Pero son pastores. Y vimos una noticia con mi esposo hoy, ¿verdad? O ayer, que decía que 100 pastores de Bolivia habían muerto y que ellos, estos pastores, se habían contagiado ayudando a la gente, entregándoles víveres, orando por ellos, etcétera. Entonces, hay mucha crítica sobre esto, pero estos pastores eran humanos, eran personas, y si estaban aquí en medio de esta peste, pues se iban a contagiar. Entonces, usted y yo, hermanos, aunque oremos todos los días, amén, dígame, Amén. 1 hora diaria, estamos orando, aunque oremos, aunque ayunemos, nosotros vamos a tener aflicciones en este mundo. No le ofrecemos a la gente cuando le invitamos a venir a Cristo y le decimos: venga Cristo, que aquí no se va a enfermar, venga Cristo, aquí no va a tener problema. No, en el mundo tendréis aflicción. Pero no teman, dice, porque yo he vencido al mundo. Y dice: y les digo estas cosas para que hallen en mi paz. En el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Este es el tema. Esta enfermedad no es de muerte.
Si usted está atravesando enfermedad, dificultad, angustia, confíe en el Señor y en su palabra. Porque aquí Lázaro estaba muy enfermo, pero Jesús estaba diciendo que esa enfermedad no era para muerte. Sabemos que el COVID es una enfermedad muy tremenda, muy terrible, y raramente, extrañamente, no podemos explicar por qué a unas personas les pega tan fuerte que los lleva a la muerte, y a otras les pega suave, y a otros no tienen ni síntomas, como el caso de Yanira y Leti, que ellas fueron asintomáticas. Si no se hubieran hecho la prueba, aprovechando que se la hicieron al papito Julio, nunca se hubieran dado cuenta que la tuvieron. Y gracias a Dios, mi familia, fuimos de los bendecidos que no nos pegó tan fuerte como a otros. Pero tristemente hay muchas familias que están llorando y estamos admirados de ver en el Facebook tantas malas noticias y ver fotos de un doctor tan joven que falleció, de personas jóvenes, de niños que están contagiados. Entonces, no podemos saber cómo le va a dar a alguien, pero sí podemos confiar en la misericordia del Señor, de que Él nos va a ayudar para salir adelante. En el versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús amaba a ellos, eran sus grandes amigos. Y cuando le dijeron que estaba grave, que estaba enfermo, ¿qué es lo que hubiera querido sus amigos que él hiciera? Que saliera corriendo para allá, que cancelara todos sus planes y fuera en ayuda de su amigo. Pero la Biblia dice que Jesús se quedó 2 días más. Y cualquiera hubiera pensado, bueno, ¿y a dónde está ese gran amor y esa gran amistad? A Jesús no le interesaba. Pudiéramos haber pensado así, pero en realidad vemos que Dios tenía un propósito. El Señor en sus planes es perfecto. Él sabe lo que hace con nosotros. Y muchas veces tenemos fe y decimos: Señor, sáname ya en este momento. Y cuando vemos que el Señor no lo ha hecho, nos entristecemos. Y podemos decir: Jesús no me ama, Jesús no se interesa por mí, Jesús no me oye, no me contesta. Pero a través de esta historia podemos ver que Dios actúa de maneras muy diferentes con nosotros. Lo que no debemos de perder es la fe y la esperanza que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Así sea a los 2 días, a los 4, a los 6, a los 15, a los 20, etcétera, a los años. Muchas personas han pasado años enfermas. Pero Dios tiene un propósito a través de esta enfermedad. Luego, en el versículo 14, vemos: Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Eso quiere decir que Jesús todo lo sabe. Él ya sabía que Lázaro estaba enfermo. Él supo cuando Lázaro murió. Nadie se lo había dicho. Porque Él todo lo sabe, hermano. Él sabe cuántos días lleva usted de enfermedad o su familia. Dios sabe cuántos días usted está sufriendo por que no tiene trabajo, o está sufriendo porque tiene alguna dificultad, algún temor. El Señor todo lo sabe. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es tener fe y clamarle al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. Luego, en el versículo 21, vemos cuando Jesús llega donde estaba Marta. Ya Lázaro había muerto, habían pasado 4 días que Lázaro estaba muerto. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos que la aflicción, la angustia, la desesperación de Marta, su amiga, fue tan grande que al ver a Jesús le dijo estas palabras. Ella estaba segura que si Jesús hubiera estado con ellos, si Jesús hubiera corrido
al llamado. Si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro estaría vivo. Estaban tristes y estaba decepcionada hasta cierto punto, porque cuando estamos muy enfermos, cuando estamos afligidos, nosotros pensamos que Jesús no está ahí, pero Jesús está en todo lugar. Sí, amén. Él está en la tristeza, Él está en la felicidad, está en la angustia, está en la desesperación. En todos los momentos de nuestra vida está Jesús. Pero la angustia y la desesperación nos hace pensar que Jesús no está, que Jesús no nos oye, cuando realmente Él está presente. En el versículo 25 vemos que Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le está preguntando, porque cuando Marta le estaba de cierta manera como reclamándole que si él hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto, ella al mismo tiempo reflexiona y le dice que todo lo que pidamos al Padre, a Jesús, a Dios, lo va a dar. Y luego Jesús le dice que Lázaro no está muerto, que Lázaro que Lázaro va a resucitar. Y ella piensa que va a resucitar en el tiempo de la resurrección, que el pastor nos ha explicado, ¿verdad? La escatología, ¿sí? ¿Verdad? Pensaba que a eso se refería Jesús, pero Jesús no se refería a un futuro, Jesús se refería a un presente. Y le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La soberanía de Dios es difícil de aceptar, porque ahora lo estamos viviendo. Estamos viendo muchos pastores que están muriendo, estamos viendo muchas personas ya cercanas que están muriendo, y podríamos pensar por qué Jesús no los sanó. Pero el Señor da esperanzas aún en esos momentos y dice: todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque el Señor se interesa por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. Y yo sé que la separación de un ser amado duele y es triste, pero para Cristo es ganancia, porque esta persona ya coronó su carrera, ya está con el Señor, ya solamente está esperando para gozar de la vida eterna con Él. Aunque para nosotros sea un momento de dolor, pero esa persona está feliz ya en los brazos del Señor. Y esa es parte de la soberanía. Aceptar cuando el Señor va a llevarse a alguien, porque están mucho hablando en las redes sociales porque los pastores están muriendo. Inclusive están diciendo que son descuidados, que no tomaron las medidas de seguridad, etcétera. Pero la verdad que la soberanía del Señor es perfecta. Amén. Porque Él podía haberlos sanado, aún que ellos se enfermaran. Pero el Señor se los quiso llevar, Él sabrá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dueño de la vida y de la muerte es Dios. Amén. Y Él decide cuándo nosotros vamos a estar delante de su presencia, aunque sea doloroso. En el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también lloraba, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí mandaron a llamar a María, porque solo con Marta había hablado. Y Marta fue a llamar a María, y le dijo: el maestro está aquí y te llama. Entonces María fue. Y todos los que estaban con ella
dijeron, María va a llorar al sepulcro, vamos. Y todos fueron donde iba María. La gente, ¿verdad?, estaba acompañándola, mucha gente. Y luego Jesús, cuando la vio llorando, cuando vio llorando a todos los que le acompañaban, Jesús se conmovió en una manera muy grande. Y dice en el versículo 33, se estremeció el espíritu y se conmovió. Y en el 35 dice, Jesús lloró. Jesús se conmueve, hermano. Jesús se entristece cuando nosotros estamos sufriendo. Él mira tu llanto, Él mira tu dolor, Él mira tu angustia. Y Él no se va a sentir alegre porque tú estás sufriendo. Porque nosotros cuando vemos a un hijo sufriendo, si está llorando, ahí lloramos con él. Porque no nos gusta verlo llorando. Nos ponemos tristes, que somos unos padres terrenales. Y ahora nuestro Padre Celestial, Él se conmueve con tu dolor, con tu angustia. No es indiferente a que tú estés sufriendo. Dice que Jesús lloró. Él se puso tan triste. Se estremeció. Jesús se conmovió. Así que no creas que a Jesús no le importa lo que tú estás sufriendo. Sí le importa, y le importa muchísimo, y quiere ayudarte. Luego hay otra parte que me llama mucho la atención cuando se encontró con María, que María se postró a sus pies. Eso está en el 32. A María le gustaba estar a los pies del maestro, ¿saben? Cuando los iba a visitar, Marta estaba muy afanada en atenderlo, en hacerle comidita, el fresquito, el cafecito y todo lo que a Jesús le gustaba. Pero María estaba a sus pies, escuchando al maestro, gozándose de sus enseñanzas. Y Marta hasta le reclamó al maestro. Le dijo, Señor, pero mira, dile a María que me ayude, porque solo ahí pasa con la boca abierta y oyéndote. Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor parte. A María le gustaba estar a los pies de Jesús. Ella disfrutaba de la presencia del Señor. Y es muy interesante que en medio del dolor, María siempre se postró a los pies de Jesús. Y eso es algo que debemos imitar, que aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando dificultad, enfermedad, siempre debemos de estar a los pies del Maestro, clamándole, orándole. Pero hay muchos que cuando no recibimos el milagro, lo que hacemos es enojarnos con Dios, molestarnos porque pensamos que no le interesa y que no nos quiere escuchar, no nos quiere responder. María le gustaba estar a los pies del Señor y lo hizo otra vez, se postró a sus pies. Y más adelante, en los 2 capítulos después, vemos que otra vez ella va a los pies de Jesús y ahora le pone perfume, ¿verdad? El perfume más caro que había, y ahí hasta la estaban criticando. Pero María sabía lo que era estar a los pies del Señor. Estamos nosotros a los pies del Maestro. Disfrutemos esos momentos de su presencia, de escucharle, no solo de pedirle, porque a veces nos hemos vuelto muy pediche. Y la gente pediche, yo creo que cae mal, ¿verdad? Dame. No, también nosotros debemos de disfrutar estar en la presencia del Señor como María lo disfrutaba. Y Jesús dice que cuando la vio sufriendo, llorando, Él también lloró. En el versículo 37 viene el típico reclamo y dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Es que para reclamar somos buenos, buenísimos para reclamar. Y si hemos perdido un familiar, que esto está muy común ahora, podríamos llegar a este papel de reclamar y decirle, pero maestro, tú sanaste al papito Julio,
tú sanaste a la familia pastoral, tú sanaste a la hermana Yolanda, Señor, tú sanaste a Yomara, pero ¿por qué permitiste que muriera fulano, sultano? Y volvemos otra vez a la soberanía del Señor. No podemos cuestionarle sus decisiones porque Él sabe. ¿Cuántos nos unimos? Cientos y quizás hasta puedo decir miles a clamar porque el Señor no se llevara a mi suegra. Muchísimos oramos, pero Él quiso llevársela y se la llevó. Y no era porque no nos amaba a todos los que estábamos clamando. Es su soberanía, es su voluntad y también debemos de aceptarla. Pero el reclamo no es algo que nos va a ayudar a que nuestra fe crezca. Hagámoslo a un lado y aceptemos cuál es la voluntad del Señor, pero no perdamos la fe. Tengamos siempre la fe que el milagro que usted está pidiendo lo va a recibir. Y ahora, en el 40, le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, esta enfermedad no era de muerte, era de creer, era de que Jesús se quería glorificar frente a toda esa multitud de gente. Dios quería hacer un milagro. Y el milagro ya lo vemos en el 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En esta ocasión el milagro sucedió. Y 4 días después, Jesús resucita a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y el Señor te va a decir a ti, Julia, tu problema va afuera. Rigo, tu enfermedad va afuera. Yolanda, tu preocupación va afuera. Tengamos fe que Dios va a hacer un milagro, así como lo hizo en Lázaro, que lo resucitó a los 4 días cuando ya no había esperanza. Para Jesús siempre hay esperanza, porque Él es un Dios de milagros. Mire que nuestro pastor consejero, 5 días de vida le dieron los médicos y dijeron, Él no va a soportar el COVID. Él va a morir, prepárense. Y era muy triste ver aquí a sus 4 hijos pensando en que su papá iba a morir. Y Jeremías decía, yo no quiero que muera porque no lo voy a ver por última vez y no le vamos a hacer, decía Yanira, un funeral digno para él. Porque ustedes saben que las personas que mueren de COVID son 2, creo, nada más los que les permiten a lo lejos que lo puedan ver. Es muy triste la situación que estamos viviendo ahora. Pero los médicos dijeron 5 días, pero Dios dijo no, es más tiempo. No son 5 días, es más. Y sea el tiempo que sea, nosotros le agradecemos al Señor porque hizo ese milagro. Porque Él es Dios, el Dios de lo imposible. No temas, hermano. Piensa que tu enfermedad no es de muerte. Ten fe, clama al Señor y pide tu milagro. El Señor quiere darlo. No pienses que Él no se interesa por ti. Jesús está ahí. Tú le importas. Él se conmueve de tu dolor y quiere ayudarte. Quiere hacer un milagro en tu vida. Señor, yo clamo en esta noche por todas las personas que están angustiadas, tristes, desesperadas, Señor, pensando que tú los has abandonado, que tú no te interesas por ellos. Señor, yo te pido que aumente su fe, aumenta la fe de cada uno de ellos, para que puedan creer en ti, que puedan creer que esa enfermedad no es de muerte, sino es para que tú seas glorificado y que después podamos gozarnos con tanto testimonio. Hoy, Señor, hay muchos testimonios, en cada casa hay un testimonio de lo maravilloso que tú has sido.
Y en las casas, Señor, donde hay dolor, te pedimos, Padre, que tú puedas abrazarlos y tú puedas, Señor, consolarlos con esa paz que pasa todo entendimiento y puedas hacerles entender, Señor, que fue tu voluntad, que tú así lo quisiste. Oh, Señor, ten misericordia de tanta familia que está sufriendo. Y, Señor, te agradecemos porque muchas oraciones que estamos haciendo alrededor del mundo, tú ya estás contestando, Señor. Porque esta enfermedad va bajando en su intensidad de gravedad. Ya los que nos contagiamos tenemos unos síntomas no de muerte, más leves, Señor. Y esto poco a poco va a ir desapareciendo. Lo creemos, Padre, que tú estás obrando en esa manera grande y estás, Señor, salvando a muchos ancianos, inclusive que se han contagiado, y que tú los estás salvando, Señor. Eso te lo agradecemos, porque si todos aquí hubiéramos recibido la enfermedad como inició, Señor, fuera una mortandad sin precedente, pero tú has tenido mucha misericordia, muchísima misericordia con nosotros, Señor. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque en medio de una pandemia, en medio, Señor, de la escasez, en medio de la dificultad, del temor, tú estás ahí para sacarnos fuera de esa angustia, así como sacaste a Lázaro fuera. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios de lo imposible. Gracias, Padre maravilloso, bueno, lindo, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Les esperamos el día de mañana con la tercera parte del estudio del libro del profeta Zacarías. Hemos puesto una encuesta en la página de la iglesia. Si usted puede responder ahí, ¿qué libro de los profetas mayores quiere que estudiemos al finalizar Zacarías? De su voto ahí. Está Isaías, Jeremías, Ezequiel y está Daniel. Así que ustedes voten por uno y el que más votos tenga, ese libro vamos a estudiar a partir cuando finalicemos el estudio del libro de Zacarías, que no sabemos cuándo lo vamos a terminar porque son 14 capítulos y hasta ahorita llevamos 5 capítulos. Así que estemos listos para adorar al Señor. Y miércoles, no olvide altar familiar. El día de mañana les mando la guía. Y el jueves culto general y el viernes, una vez más, altar familiar. Y a las 10 de la noche tenemos una oración. Le hemos llamado Orando con tu Pastor. O sea, yo. Y el sábado, Territorio Josías a las 7. Y domingo, nuestro culto a las 10:30. Que Dios les bendiga, les amamos y les extrañamos.